Tech Sounds presenta Ola de Salud. Seguramente has escuchado hablar de los inyectables para bajar de peso y el auge que han tenido en estos últimos años. Pero más allá del revuelo que han causado, aquí te platicaremos para qué son realmente y por qué no todos los deberían tomar. Yo soy Mauricio Torres y aquí comienza tu ruta de bienestar. Debe de hacerse acompañado a un especialista en la prescripción de estos medicamentos, quien indique el aumento de la dosis, porque es muy importante que no generemos ningún efecto secundario o molestias. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ola de Salud. Yo soy Mauricio Torres y el día de hoy les tenemos preparado un episodio que tenía demasiadas ganas de hablar. Vamos a hablar el día de hoy de los inyectables para disminuir de peso, específicamente la semaglutida, también conocida como el Ozempic. El día de hoy nos acompaña la doctora Paola Portillo, platicándoles un poco de ella. Ella estudió medicina en el TEC, después empezó su residencia en medicina interna también en el TEC, hizo un postdoctorado en endocrino en la Universidad de Florida, en donde estudió específicamente el hígado graso y la resistencia a la insulina. Regresa a México para hacer endocrinología en el Hospital Universitario y actualmente es profesora en el Hospital Zambrano Elion. Doctora Paola, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, encantada. Este tema es muy importante, no solo en México, sino en el mundo, por la prevalencia de la obesidad y el sobrepeso. Este tipo de condiciones predisponen a un sinfín de enfermedades, específicamente diabetes mellitus tipo 2, y progresando con la enfermedad podemos encontrar enfermedad coronaria, aumento de riesgo de infartos, que son pues de las causas de mortalidad más frecuentes en nuestra población. Entonces las farmacéuticas han visto esta oportunidad, esta área para inventar medicamentos inyectables que vayan específicamente en contra del sobrepeso y la obesidad y específicamente también para el uso del control del manejo de la diabetes. Paola, quiero empezar como a hacer bueno, o sea, este es el contexto. Queremos empezarnos a enfocar en qué son estas drogas, los inyectables para pérdida de peso, qué son, cuáles son los más comunes y cómo sirven. Claro. Encantada. Mira, este tipo de fármaco se le llama agonistas del receptor GLP-1. Entonces, nosotros producimos esta sustancia de manera normal. Lo que produce este fármaco es que de manera artificial vamos a buscar ciertos efectos. Este medicamento, como bien mencionabas, tiene bastante tiempo que se utiliza, bastantes años, no es un medicamento nuevo, pero sí ahora hizo un auge muy significativo por muchos resultados que ha dado. Prácticamente lo que generan estos medicamentos y cómo funcionan es que actúan en varios sitios. Uno de ellos es modulando la saciedad y el hambre. Menciono modulando y esto es un grado importante en el cual es muy importante que, como sabemos, la saciedad y el hambre son impulsos muy importantes que debemos de tener como parte de la sobrevida, pero el modularlos nos permite también trabajar un poquito más con la alimentación. El segundo efecto es a nivel de genera un cambio o una lentitud en el vaciamiento gástrico. Y también tiene que ver en la parte de cómo utilizamos algunas hormonas que implican la secreción de insulina y otra hormona que se llama glucagón, la cual puede llegar a elevar un poco más la glucosa. Entonces, si te fijas, son varios puntos donde actúa. Existen diferentes tipos de este medicamento. La mayoría de ellos son inyectables y creo que si hablamos de estos medicamentos de la forma inyectable, casi todas las personas saben de lo que estamos hablando. La enorme diferencia de algunos de ellos es la vida media. Hay algunos de ellos que la duración es de 24 horas, por lo tanto tienen que aplicarse una vez en algún momento del día. Algunos otros se ponen una vez y dura 7 días. Entonces, cada 7 días se está aplicando el medicamento. Entonces, a grosso modo, como bien mencionabas, esto ha ayudado en dos aspectos. Uno es con el descenso de peso, sobre todo en pacientes. O sea, la clave es aquí la indicación de quién es el paciente ideal para esto. Entonces,
En quien está aprobado es en pacientes que tengan un grado de sobrepeso y que tengan alguna comorbilidad como diabetes, apnea del sueño, hipertensión, le llamamos algún deterioro de las articulaciones y también tenga diabetes. Diabetes es como un parteaguas, ¿verdad? Aquí es muy diferente la indicación de este medicamento porque tiene, además de estos beneficios de control de peso, el beneficio de protección cardiovascular, que por eso ha sido también un medicamento que se ha utilizado ampliamente. Claro. Entonces, aquí nada más quiero hacer un pequeño paréntesis para dejarlo un poco más claro. Estos medicamentos originalmente se estudiaron y se aprobaron en pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2. Son pacientes que tienen el azúcar elevado. Y la forma en que controlan el azúcar, como bien mencionó, es de diferentes formas. Uno reduce el vaciamiento gástrico, que lo que va a hacer es que va a hacer una curva un poco más reducida, un pico un poco más reducido de la insulina. Entonces no van a tener como los picos de insulina elevada estos pacientes. Número dos, también tiene el efecto central en donde llega al hipotálamo, que es una parte del cerebro, que lo que va a hacer es suprimir el apetito, causando que la persona se sienta más llena y coma menos. Entonces, la pérdida de peso o el mecanismo de la pérdida de peso de estos medicamentos es porque estás comiendo menos, porque tu cuerpo se siente lleno, incluso porque te da un poco de náusea el medicamento. Entonces, esta es la razón por la baja de peso, que es que el cuerpo entra en un déficit de calorías. ¿Por qué? Porque estás comiendo menos, entonces perdemos peso. Hablando del déficit de calorías, quiero hablar un poco de cómo impacta esto en la composición del cuerpo, porque no es lo mismo bajar 10 kilos, si esos 10 kilos son 8 kilos de grasa y 2 kilos de músculo, que sería lo ideal, a diferencia de lo que estamos empezando a ver con estos medicamentos, que es 1 kilo por 1 kilo, ¿no? Entonces, no sé si puedo hablar un poco más de la composición del cuerpo con esta pérdida de peso. Súper importante pregunta. Entonces, mencionando un poquito de por qué se pierde peso, tienes razón, en esta parte se genera más saciedad, o sea, modificaciones en esta parte de con cuánto me estoy llenando, pero es muy importante enfatizar que no deseamos una depleción de los nutrientes. Entonces, por eso sí tiene que ser muy importante el diseño alimenticio y minimizar el efecto gastrointestinal, como bien mencionabas, que puede generar náusea. Entonces, tratamos de evitar que el paciente tenga náusea. Entonces, en esta parte, suele estigmatizarse la parte de peso, cuando en realidad creo que nos quedamos muy cortos con esta definición de kilogramos o el famoso índice de masa corporal. Uno de los datos más importantes metabólicamente hablando es cuánta masa muscular tenemos y la cantidad de grasita, sobre todo visceral, que esta es la que tiene más impacto cardiovascular. Entonces, un detalle que va a hacer este medicamento y que es clave para su seguimiento es que nos va a generar pérdida de peso, pero lo que vamos a buscar es que se pierda grasita y no se pierda masa muscular, porque a menor masa muscular, mayor posibilidad de rebote, de que no estemos perdiendo sanamente peso. Entonces, algunos detalles que nos hacen como, digamos, focos rojos de decir, hay que cuidar esto, es que hay una pérdida de peso acelerada. Debe de ser progresiva, debe de ser monitoreada. En lo personal, me gusta mucho que los pacientes no estemos solamente buscando peso, sino que vaya a la par con esta composición corporal, porque nos va a permitir ver cómo va cambiando su metabolismo. Claro. Aquí creo que es importante también que nos platique un poco de cuáles son algunos indicadores que seguiría usted en su consulta cuando está un paciente en este tipo de... Creo que a grosso modo, o sea, cuidando todo como los pilares del estilo de vida, ¿no? El peso, creo que en muchas ocasiones es la punta del iceberg. Tenemos que revisar desde cómo está el patrón de alimentación, cómo está mi patrón de ejercicio, cómo estoy durmiendo y cómo está mi salud mental. Pareciera que es como nada más la parte alimenticia, no es bien importante todos estos aspectos. Entonces, creo que el número uno es ver cómo están los laboratorios, en qué vamos a mejorar esta parte.
Ahora, como bien mencionabas, pues la parte cardiovascular o las comorbilidades, las otras enfermedades con las cuales podríamos mejorar. Presión alta, colesterol, cuestiones numéricas que buscamos también en mejoría. Y siempre que indicamos un tratamiento, creo que es muy importante encontrar el candidato ideal y encontrar la menor cantidad de efectos secundarios, que en este caso es estar bien consciente o mencionarle al paciente que puede haber efectos como náusea y siempre empezamos con la dosis más baja. Posteriormente, viendo la tolerancia y cómo le fue al paciente, se incrementa la dosis. Entonces buscamos que no haya náusea, que no haya cambios en patrón de evacuación, estreñimiento o diarrea, que no genera reflujo. Y ahí es donde nos apoya también mucho el equipo de nutrición, en el cual usamos tipos de alimentos diferentes, que no tengan tanta cantidad de grasa, usamos grasas más fáciles de digerirse, que sean altos en proteínas. Y el ejercicio, sí tratamos de enfatizar ejercicio que tenga resistencia para no perder esta masa muscular. Claro, Hidratación, perdón. Este es otro dato que pareciera que no tiene relación con el medicamento. Es muy importante el mantenerse muy bien hidratado porque sí modifica mucho la tolerancia al medicamento. no, y creo que esta es justamente la forma correcta de abordar el tema. Es un equipo multidisciplinario, no es únicamente los médicos, el equipo médico, sino también tiene que haber de parte del equipo de nutrición, o sea, hacer cambios en la dieta, en el estilo de vida. Hablábamos de la hidratación, del sueño, del ejercicio, priorizar los ejercicios de fuerza y resistencia para que no perdamos tanta masa muscular y nosotros mismos estemos causando una sarcopenia, una pérdida de músculo en estos pacientes. Quiero ahondar un poco más en el tema de las dosis y cómo se hace el incremento en la dosis para los pacientes. Con cuánto empezamos, a partir de cuánto vamos subiendo de dosis, porque no podemos llegar a la dosis máxima de primera instancia. Platíquenos un poco como el camino o el proceso que hay que llevar. Claro, dentro de los medicamentos más utilizados, tenemos estos inyectables diarios, que el más común es la liraglutida. Y liraglutida, bueno, tiene el nombre, aquí encontramos como la división. Estos inyectables los vamos a encontrar divididos en dos. Uno es sobre todo la indicación si es por diabetes, el brand de diabetes, y el otro es el brand para pérdida de peso. Habitualmente, la diferencia es que los de pérdida de peso tienen una dosis más alta, requieren más dosis. Entonces, en esta parte nada más es como para diferenciarlos, porque la sustancia puede ser la misma, nada más es para qué se administra. Entonces, en la cuestión de, por ejemplo, liraglutide, que el nombre más común es Saxenda, la administración es diaria. Aquí tenemos que seguir mucho y creo que esta es la parte donde es muy importante estar con esta interacción con el paciente y ver, normalizar y explicar que puede haber efectos secundarios, o sea, estar al pendiente de ellos para decir, no subamos la dosis. Es mucho más importante que el paciente tolere bien este medicamento a que subamos dosis y estemos buscando cambios. Entonces, en esto, clave. El inyectable diario, si se tolera bien, se sube la dosis, empieza la dosis en 0.6 miligramos y se aumenta paulatinamente de acuerdo a la tolerancia es cada semana. Pero hay algunos pacientes que tardan un poco más. El inyectable que es semanal, que estos hay varias presentaciones, sí al mes aproximadamente, sí podemos cambiar la dosis. Varía mucho y en esto es muy importante y creo que es enfatizar, debe de hacerse acompañado a un especialista en la prescripción de estos medicamentos quien indique el aumento de la dosis, porque es muy importante que no generemos ningún efecto secundario o molestias. Es muy incómodo entonces en esta parte, pues ver el mejor escenario. Otro detalle bien importante que mencionábamos en quién es el mejor candidato, también estar al pendiente de esto, como genera cambios en la parte de saciedad y hambre, antes de prescribirlos es muy importante que nosotros nos quede claro
cómo es la relación alimenticia, o sea, la relación de emociones con el alimento, la relación de peso y las expectativas que se buscan. Entonces, creo que en esto es plantear un escenario. ¿En quién no está indicado este medicamento? ¿Quién diríamos no es buen candidato, no podemos utilizarlo? Es pacientes que hayan tenido un tipo de cáncer o que sepan que en la familia hay un tipo de cáncer de tiroides que se llama medular. Es un cáncer muy específico, no es el tipo de cáncer más común, pero sí existe. Entonces, en esto, si sabemos que hay, no está recomendado. Pacientes que tengan muy lento su digestión, pacientes con diabetes que ya tienen largo tiempo y que tienen un proceso de vaciamiento gástrico lento, entonces es muy poco probable que toleren el medicamento. No está recomendado en pacientes que hayan tenido pancreatitis previa. Son de los eventos más significativos. Pacientes que estén tomando algún tipo de opioides que también demoren el vaciamiento gástrico, también Sí, no creo que está aquí, sobre recomendado. todo, es como pensar en toda esta dinámica, ¿verdad? De cómo puedo tolerar mejor el medicamento. Y si nos quedase mucha duda, como mencionabas antes, apoyarnos de un equipo multidisciplinario, valorarlo con gastroenterología, es un muy buen medicamento, pero que desgraciadamente que si no optimizamos las cosas, puede primero no tolerarse o generar molestia y segundo, pues se pierde esta prevención cardiovascular. Creo que es muy importante como dejar como muy claro que el medicamento no actúa solo. Sé que suena muy muy típico que digamos, come frutas y verduras, toma agua. Precisamente lo que queremos enfatizar es una motivación, pero que el medicamento hace un 50% del efecto y el estilo de vida hace el otro 50%, que eventualmente pues va a ir incrementando este efecto del estilo de vida. Claro, que yo creo que es una de las principales razones o las principales ideas detrás del por qué no se debería usar este medicamento por un periodo de tiempo reducido, temporal, únicamente para la pérdida de peso, porque sí, estás suprimiendo el apetito, estás perdiendo peso, pero no tienes las bases que te van a mantener con una mejoría a largo plazo, ¿no? Incluso puede llegar a ser más perjudicial, que algunos de los estudios que han salido, hemos visto que una vez que los pacientes dejan de usar este tipo de medicamentos, para dentro de menos de 2 años ya recuperaron 2/3 de su peso corporal y únicamente porque ahí se acaban los estudios en 2 años, pero si lo siguiéramos estudiando al futuro después de eso, lo que veríamos es que pudieran llegar hasta su peso donde empezaron o incluso superarlo porque no existían esas bases de cambios en el estilo de vida que permitieron que verdaderamente pudieran aprovechar este medicamento. Hace rato platicábamos un poco de las diferencias entre los inyectables o los orales, eh, y quiero nada más como terminar de enfatizar cuál es la diferencia entre estos tipos de medicamentos, como que las entendamos que fueron diseñados específicamente, a diferencia de la molécula de GLP-1 y GIP de nuestro cuerpo, que se degrada muy, muy rápido por la enzima de PP4. ¿Cuáles son como esas alteraciones o modificaciones que se han hecho a los medicamentos para que duren más tiempo, para que sean inyectables una vez a la semana y cómo son resistentes a estas enzimas que los degradan en nuestro propio cuerpo? Ok. Entonces, en esta parte, prácticamente digamos que el último medicamento que se ha elaborado se llama, o la sustancia es tercipatida, tiene dos nombres. Está Mounjaro con la indicación para diabetes y está Zepbound con la indicación de pérdida de peso. Este medicamento aún no ha llegado a México y este medicamento, la diferencia que como bien mencionabas, al modificarla o al hacerla artificialmente, nos permite que tenga una vida media más larga. O sea, esta hormona que tiene estos efectos que mencionábamos en saciedad, en vaciamiento, en cómo se secreta la insulina, cómo usamos la glucosa, tiene un efecto más amplificado. Entonces, esta última sustancia tiene dos efectos hormonales. Entonces, se ha visto que cuando nosotros agregamos este efecto, pues se amplifica el tiempo y sí, en los estudios clínicos, pues se ha visto mayor pérdida de porcentaje de grasa en este inyectable. Obviamente, en esto, pues claro, el otro detalle importante que hablaríamos de la parte molecular, que también tiene mucho impacto,
es en la parte de la prevención cardiovascular, que ha sido un parteaguas en diabetes. Realmente, y por eso también es importante como verlo no solamente como pérdida de peso, sino como el efecto de prevención cardiovascular. Estas moléculas han dado una mejoría en los pacientes, o sea, se recomiendan mucho en los pacientes que han tenido un evento. Entonces, ya automáticamente el algoritmo de diabetes nos recomienda estas moléculas o alguna otra que también son diuréticos de azúcar, pero vamos a seleccionarlo de acuerdo a las características del paciente. Otra ventaja que también nos genera es que ayuda mucho con el control de glucosa. Nos ayuda sobre todo en pacientes que no logramos un control a pesar de que están con metformina y que pues el siguiente caso sería escalonar el tipo de medicamento o en algunos casos emplear insulina, y aquí nos permite que empleemos este medicamento en lugar de insulina en algunos casos. Claro, que es mucho más manejable por como la misma estructura, ¿no? O sea, el inyectable una vez a la semana, pues está Exacto. excelente. Únicamente lo tienes que hacer una vez, no te arriesgas a que pierdas alguna dosis. Y para personas que no le tienen miedo a las agujas, que no se pueden inyectar por alguna razón, pues existen los orales, ¿no? Que es exactamente la misma molécula, dura un tiempo diferente y tiene una potencia diferente, pero al final de cuentas el efecto es el mismo. Que se han visto en estudios que las versiones orales son igual o más efectivas que las inyectables. Un punto importante ahí con lo que mencionabas. El oral únicamente está indicado para diabetes. Aunque sea la misma sustancia, la indicación es diabetes, pero en realidad tiene mucho que ver también con las dosis que mencionábamos, que se requieren muchas más dosis. Entonces, hasta ahorita no hemos llegado a esta dosis por lo pronto. Que esto está aprobado ya sea por la COFEPRIS, por la FDA, en base a estudios con esa población en específico, ¿no? Que también es algo muy importante que tenemos que tener en consideración, es que estas drogas inicialmente o estos medicamentos inicialmente estaban hechos para una población que tenían diabetes, y los estudios, todo lo que se ha estudiado era específicamente en población con diabetes. Entonces, si una persona que no tiene diabetes empieza a tomar estos medicamentos, puede llegar a tener efectos que no se encontraron en los estudios porque no era la población que estábamos encontrando. Que yo creo que aquí es como la parte muy interesante de ya sea Wegovy o la tirzepatida para pérdida de peso. Son dosis un poco más altas, son pacientes que no tienen alguna comorbilidad, pero que sí tienen sobrepeso, obesidad, y en esas sí se están empezando a estudiar. Quiero nada más, antes de empezar a terminar, antes de empezar a cerrar, hablar un poco como de los efectos adversos, las complicaciones que se pudieran ver. Me preguntaban si pudiera haber riesgo de pancreatitis, de la náusea, el vómito, la constipación. También se ha reportado mucho sobre nasofaringitis en algunos pacientes utilizando estas drogas. Entonces, ¿por qué salen estos efectos adversos? O sea, ¿cuál es el mecanismo y cómo los pudiéramos evitar? En proporción, lo gastrointestinal es el más común. Náuseas es Claro. el número uno. Y Como posteriormente, 40-30% de los pacientes. de hecho, está reportado exactamente en ese porcentaje. Náusea, y en esta parte no tenemos manera de saber previamente, entonces una manera muy cuidadosa de hacerlo es empezar con una dosis baja. En lo personal, trato de como proteger un poquito el ambiente del día que se lo apliquen, que sea un día, vamos, sabemos que todos los días pueden ser muy activos, pero tratar de que sea un día donde podemos manejar un poco el contexto. Entonces, estar conscientes, dejar, sobre todo inicialmente, suele ser la primera aplicación y posteriormente suele empezar a disminuir este efecto. No ocurre en todos los pacientes, pero sí por mucho es el principal efecto secundario. Ujú. Después vienen algunos otros efectos gastrointestinales, como mencionaba, estreñimiento o diarrea. Algunos de ellos tienen sobre todo que ver con el componente de alimentación. Mm. Si nosotros comemos un poquito más grasoso y como está más lento el vaciamiento gástrico, puede modificar cómo se está absorbiendo. Lo mismo ocurre con el estreñimiento. Si nos falta más fibra o hidratación, puede haber esta consecuencia. Entonces, tratar de cuidar mucho la ingesta de frutas, vegetales, carbohidratos que tengan un componente rico en fibra y una buena hidratación. Pancreatitis, en este caso, no es tan común, afortunadamente, es muy bajo el porcentaje.
Pero sí, hay que estar al pendiente. Yo creo que un detalle muy importante es hablar de los efectos ahí en consulta, hablar de los efectos positivos, hablar de los efectos negativos, o sea, estar al pendiente y que nosotros le demos al paciente todas las herramientas. La comunicación es muy importante porque creo que esto puede tender a como muchos efectos, como desgraciadamente un efecto inadecuado. Una cuestión que a lo mejor puede ser más como de headlines o que puede generar algunas cuestiones que me ha tocado ver es, Ujú. no sé si hayas escuchado lo del cara de Ozempic o cara Ozempic, Claro, sí, que es sí. como este cambio en la elasticidad en piel. Entonces, esto nos está hablando sobre todo de que hubo una pérdida muy rápida. Entonces, irnos paulatinamente, trabajar junto con el equipo de dermatología si empezamos a notar algunos de estos cambios en una hidratación de piel, manejar la parte que tiene que ver más con colágeno, pero sobre todo por la parte metabólica, tener cuidado que no vamos muy rápido. Esto es muy Claro. importante. Debemos de darle temporalidad. Entonces, creo que en esto sé que buscamos efectos, pero que le demos mucha esta información al paciente. Aquí cuando hablamos de irnos rápido, nos referimos a ir aumentando la dosis, ¿no? De la dosis inicial a la dosis máxima, que, corríjame si estoy equivocado, deben de pasar alrededor de 12 a 16 semanas. Normalmente es lo que usted usa en su práctica. Sí, en realidad lo que me refiero más como irnos rápido es cuánto se considera a grosso modo una pérdida aceptable de peso, Ok, que ahí varía mucho, pero como a grosso modo podemos estar hablando de medio a 1 kilogramo máximo en el lapso de una semana, pero máximo y que estemos monitoreando que no sea a expensas de masa muscular. Un kilogramo me parece alto, pero sobre todo hablamos entre medio kilogramos, 750 gramos más o menos, y es muy importante que nosotros no recalquemos, o sea, sé que hablamos en esto en kilogramos, pero es para darle un poco de objetividad, de decir, bueno, qué tan rápido, ¿no? O sea, claro, es mantener una pauta, es mantener límites. Pero en lo personal me gusta que hagamos sobre todo que sea más temporal cuando estamos revisando la composición corporal para que no caigamos en este ciclo de enfatizar en kilogramos y estar generando una obsesión con ello. claro. También una última pregunta antes de empezar a cerrar. Cuando decimos que máximo deberíamos estar perdiendo 1 kilogramo de peso a la semana, algunas personas pudieran llegar a preguntarse, entonces si me lo tomo 20 semanas, ¿voy a bajar 20 kilos de peso? ¿O cuánto es lo que normalmente deberíamos de perder y cuándo se empieza como a nivelar o ya a disminuir la tasa de pérdida de peso? Excelente pregunta. Yo creo que aquí este es el detalle donde es la diferencia. Se debe individualizar. No sabemos cómo va a reaccionar cada persona y esto es algo que debemos hablar desde el principio de ello, con la parte de expectativas. Y por eso se requiere un monitoreo y no es algo, o sea, como tiene que ver con algo hormonal, algo metabólico, y mencionaba, ver el ejercicio, ver nuestro grado de estrés, ver cómo estamos durmiendo, pues son variantes que también implican cambio en nuestro metabolismo. Entonces, más que decir, vamos a esperar en tanto tiempo, tanta pérdida es, vamos a ir viendo una evolución, es más longitudinal y lo vamos haciendo la adaptación de acuerdo a lo que ellos deciden. Igual, última sección, ahora sí, como parte de nuestras iniciativas para empatar más con las personas que nos escuchan, estamos preguntando en redes sociales si tienen alguna duda antes de grabar el episodio. Muchas de esas dudas que nos han llegado en redes sociales ya se contestaron a lo largo del episodio, pero hay algunas que me gustaría nada más aquí preguntar antes de cerrar la sesión. Preguntan, ¿cuáles son los efectos secundarios a largo plazo? Es una muy buena pregunta. En realidad, creo que si nosotros no protegemos la pérdida de peso y estamos, como mencionabas, con una masa muscular depletada, podríamos estar hablando de precaución, que no aumentemos el riesgo de pérdida de mineralización en hueso, o sea, osteopenia, osteoporosis. Creo que la velocidad es clave. Em, a grosso modo, yo creo que también el otro detalle es estar al pendiente de que no estemos generando altas y bajas en pesos.
que estar con el medicamento, quitarlo, que no generemos este efecto yo-yo que sea similar a la parte de dietas restrictivas, que no es así el modelo. Por eso el uso continuo. Obviamente, mientras más se use el medicamento, pues vamos a estar siempre al pendiente. FDA mantiene este black box como para observaciones y también toda esta retroalimentación de efectos secundarios, pero en realidad creo que de lo más que se ha mencionado, sobre todo diría piedras en la vesícula. Piedras en la vesícula es uno de los efectos secundarios que tiene sobre todo que ver no por la molécula en sí, sino si hay una pérdida de peso muy acelerada. Creo que sería de las cuestiones que hay que estar al pendiente y todo lo demás, sobre todo, está más asociado con cómo lo usamos. Más que efectos secundarios, iría hacia positivos. Todo el Claro. efecto cardiovascular y de efecto de disminuir la cantidad de proteína que se elimina por riñón. Ahora, falta todavía también, pero está muy bien descrito la parte de disminución del efecto inflamatorio de hígado graso, Okay. que disminuye la cantidad de inflamación y la cantidad de grasa que existe. ¿Esto es por una disminución en la grasa visceral o como secundario a la pérdida de peso o hay algún otro mecanismo que todavía no hemos platicado o descubierto? También está descrito el uso, o sea, la parte de resistencia a insulina. La resistencia a insulina es un mecanismo clave en la génesis o cómo se forma el hígado graso. El hígado graso básicamente viene siendo como el depósito de grasa en hígado, igualito que se deposita en nuestra parte subcutánea o debajo de nuestra piel. La cuestión es que tiene mucha relación con la insulina y con cómo utilizamos la insulina. Entonces, si este medicamento específicamente modifica esta parte de metabolismo, no solo es la pérdida de peso, sino también el cambio en resistencia a insulina. Claro, pues ahí lo tienen. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Fue un episodio muy interesante. O sea, verdaderamente es ahorita uno tiene el spotlight de todo el mundo esta droga, este medicamento, por los efectos específicamente en control de pérdida de peso y control de la diabetes. Vamos a seguir descubriendo, vamos a seguir investigando, vamos a seguir reportando, porque verdaderamente falta mucho que conocer. Promete, pero hay que ser cuidadosos. Es una muy buena opción, es una muy buena herramienta para nosotros como médicos y para los pacientes también. Sin embargo, es importante que seamos responsables con ella, de entender cuáles son las indicaciones, en qué pacientes sí, en qué pacientes no. No es únicamente algo que nosotros podamos abusar, porque sí tiene consigo consecuencias importantes y efectos adversos duros. Yo creo que es una de los medicamentos que más vamos a estar viendo en estos siguientes años. Entonces es importante informarnos, es importante seguir investigando y hacer buen uso de ellas. Doctora, ¿algún último mensaje, algún último lección o aprendizaje que le quisiera dejar a todas las personas que nos están escuchando? Encantada, claro que sí. Yo creo que lo resumiste muy bien. Creo que resumiría diciendo, estos medicamentos tienen efectos muy buenos, no son inocuos, pero podemos optimizar mucho el medicamento, pero no funcionan solos. Necesitamos trabajar con el estilo de vida. No hay drogas milagrosas o no hay medicamentos milagrosos. Si así te lo prometen, huye, corre para el otro lado. Exacto, yo creo Exacto. que dar mucha información y que usemos la información de manera adecuada y siempre resolver todas las preguntas que tienen los pacientes. Claro. Doctora, ¿cómo la pueden encontrar en redes sociales si tienen alguna pregunta, algún comentario? Claro que sí, muy sencillo, DRA Paola Portillo y estoy ahí en Zambrano, en el hospital, en el Instituto de Medicina Interna me encuentro. Perfecto. Yo soy Mauricio Torres. Me pueden encontrar en redes sociales como dr.mauriciotorresmtz. Espero que hayan disfrutado del episodio, que hayan aprendido. Síganos haciendo preguntas, sigan conociendo. Verdaderamente es algo que vamos a estar hablando estos siguientes años muchísimo. Espero que hayan aprendido algo, que tengan un excelente día. Doctora, muchísimas gracias Gracias, por acompañarnos. encantada, hasta luego. Y a todos los que nos escuchan, que tengan un excelente día. Hola, Somos Carlos Ordóñez y Rosalinda Ballesteros, y te invitamos a escuchar Cuida tu Mente, un podcast donde expertos del TEC de Monterrey e invitados brindarán herramientas y consejos para potenciar una vida positiva. Cuida tu mente es parte de Tech Sounds Podcast.
la barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias al equipo de Tech Salud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de Tech Sounds. Productora ejecutiva, Lisbeth Siller. Productores de Ola de Salud, Melissa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Diseño, Lizeth Rodarte. Analíticos y alianzas, Lilia Martínez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Ola de Salud y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de tu preferencia.